Hola, hola, mi nombre es Yaravis Griffith, soy psicóloga y en esta oportunidad voy a conversar con ustedes un poco sobre las emociones y sobre algunas técnicas de cómo poder enfrentar a tal vez esos estados emocionales que hoy día nos estamos experimentando, ¿no? Y de alguna forma que estas técnicas puedan ayudar a ser un poco resilientes, a fomentar o fortalecer esa resiliencia, ¿no? La resiliencia que es la capacidad de poder enfrentar y superar situaciones difíciles. Quisiera empezar recordando y reconociendo el contexto en el que estamos. Estamos ante una situación nueva, una situación totalmente desconocida que no sabíamos que pudiera darse y una situación a la cual ninguno de nosotros tuvo el tiempo o la oportunidad para podernos preparar y hacerle frente. Añadido a eso, una situación que ha traído cambios y esos cambios han sido rápidos, han sido constantes y han sido repentinos. Incluso hoy día todavía estamos expuestos a que sigan habiendo más cambios. Entonces, todos estos elementos realmente considero que es importante recordarlos, no para frustrarnos o estresarnos más, sino para entendernos más. Saber que toda esta inestabilidad afuera también nos puede causar una inestabilidad en nuestro interior. Porque nos has forzado, ¿no? Y estamos siendo forzados a dejar la forma en la que antes veníamos funcionando, a dejar los hábitos que antes veníamos teniendo y adaptarnos a formas nuevas y tener que crear herramientas nuevas para poder atravesar esta situación y no estancarnos. Y en el medio de este proceso de poder dejar de hacer y empezar a hacer cosas nuevas, surgen un montón de emociones. Y muchas veces estas emociones no logramos identificarlas o reconocerlas al 100%, ¿no? Simplemente es como que reaccionamos, actuamos y no nos detenemos realmente a saber qué más está pasando con nosotros en nuestro interior. Entonces, las emociones que yo diría que más están fluyendo en estos momentos es el enojo, es lo que más rápido sale y más fácil se ve, la frustración, miedo y la tristeza. Pero debajo de estas emociones, ¿no? Como si uno tiene un iceberg y lo más rápido que se ve en esa punta del iceberg es enojo, tristeza, frustración, pero siempre debajo de estas emociones hay otras más vulnerables, más delicadas, no tan fáciles de reconocer o aceptar, que están allí. Y estas otras emociones puede ser la incertidumbre. La incertidumbre es una de las emociones que más está fluyendo en nuestro interior porque nos genera, ¿no? Se nos generan preguntas sobre qué es lo que puede llegar a suceder, esto hasta cuándo va a durar, si está la posibilidad de perder el trabajo, cuándo va a acabar, cuándo vamos a volver a estar como antes, o si pudiéramos volver a estar como antes. Entonces, son un montón de preguntas, interrogantes, dudas que están en nuestro interior en este momento. Otra de las emociones que tal vez se nos haga difícil reconocer es el miedo. Miedo a poder enfermarnos, contagiarnos o contagiar a otros. Miedo de perder la estabilidad económica o miedo de perder el trabajo, miedo de perder las funciones que generalmente realizábamos, nuestros roles, nuestras metas, nuestros proyectos. Sentimientos de tal vez no sentirnos lo suficientemente productivos o lo suficientemente buenos en algo,
y esta sensación de tal vez producto de haber perdido el trabajo o de pasar de ser una persona muy activa, ahora estar como en casa y no tener como mucho que hacer, nos genera, ¿no? Nos genera todos estos estados emocionales y pareciera que pudiéramos estar como en una montaña rusa, en donde hay días que nos despertamos y podemos ver que estamos o sentirnos bien y de repente como si nos agarra una bajada y ya no sabemos por qué estamos tristes o enojados o sin ganas de nada, o de repente nos sentimos como con un montón de pereza o malestar y nos agarra como una vuelta y nuevamente nos sentimos como activos. Entonces puede que nos pase esto y es normal, porque el mundo está inestable y nosotros también lo podemos estar. Entonces, saber que nos puede pasar todo esto, reconocer que van a haber días así, que de alguna manera nos sintamos de bien o conforme con nosotros mismos y ahí van a haber días que no. Y saber que todas estas emociones y todo esto que va pasando nos lleva a reaccionar y actuar también de forma diferente. Entonces puede que en estos momentos nos hagamos la pregunta, ¿no? De dónde surgió esto que antes no sentía, o esto es nuevo, antes yo no actuaba de esta manera, antes no reaccionaba tan así, tan frecuente, ¿no? Y todo es producto de todo esto nuevo que estamos enfrentando, ¿no? Entonces quisiera compartirles unas fases emocionales que describió Pilar Jericó. Ustedes los pueden buscar, está en internet si quieren como profundizarlo más. Y ella mencionó o describió fases emocionales que los seres humanos no podemos estar enfrentando ante la pandemia, ¿okay? Y empezó diciendo que la primera fase era la llamada. Esta noticia de que algo estaba pasando y de que había un virus en China y de que la gente se estaba enfermando, ¿ok? Y luego pasamos entonces a la siguiente fase, que era la negación, cuando entonces empezamos a decir, esto no va a pasar aquí en Panamá, Panamá nunca pasa nada, Panamá es bien caliente, eso es para, el virus no va a sobrevivir en este calor que está aquí. Entonces negábamos la posibilidad de que pudiera esto afectarnos a nosotros. Y cuando ya vimos que se estaba presentando el primer caso aquí, entonces pasamos como este enojo, ¿no? Este enojo ya sea hacia China o este enojo a nuestras propias instituciones que no hicieron a tiempo, que no actuaron bien, que debieron hacer A, B o Z. Entonces se nos produjo cierto enojo, ¿no? Y luego pasamos entonces a la fase del miedo. Y el miedo, y nuevamente sumaba la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, el miedo y la incertidumbre de qué es lo que pudiera pasar. Y este miedo y esta incertidumbre necesariamente hay que pasar por eso para poder llegar a las otras fases, ¿no? Porque si no nos estancamos, si nos quedamos con el enojo, nos estancamos en el enojo y no se nos abren otras posibilidades. Si nos estancamos con el miedo, nos quedamos con ese miedo, ¿ok? Y no podemos llegar a pasar a las otras fases. Viene entonces la fase de la travesía por el desierto. Pilar Jericó describió esta fase como esta etapa en donde ya no hay enojo, ya no hay miedo y queda esta sensación de tristeza y vulnerabilidad, no tan agradable. Este bajón en donde ya se acepta la realidad, donde ya esto sí está pasando, en donde sí esto puede afectarnos y en donde ya no podemos funcionar como antes. Entonces
viene este choque con la realidad que nos produce tristeza. Y todos debemos igualmente pasar por ahí para poder llegar a la otra etapa, ¿no? En donde se crean entonces nuevos hábitos y confianza, en donde ya podemos decir y adquirir nuevas herramientas, nuevas rutinas, nuevas actividades y nuevas formas de poder funcionar. Y para llegar allá hay que atravesar por todas las anteriores hasta poder llegar entonces al fin de la aventura. Todavía ninguno de nosotros ha llegado al fin de la aventura porque es ya cuando se va el virus, se va la pandemia y quedamos entonces con una historia que contar, una sensación de fortaleza y de nuevas herramientas para poder hacerle frente a otras situaciones, ¿no? Yo diría que nosotros podemos estar fluyendo entre todas estas etapas que describe Pilar. Puede haber días en donde sintamos el enojo, puede haber días en donde sintamos que estamos adquiriendo ya rutinas, en donde ya veamos como la parte positiva, o puede haber días en donde tengamos el miedo. Y les digo esto porque nos pasa a todos y pasa tanto y ha sido tan común que se escribe este artículo, porque se puede llegar a pensar de que, uy, entonces ahorita yo puedo estar como, no sé qué me pasa, me estoy volviendo loco o loca, pero no, es algo que nos llega a pasar a todos, ¿no? Y no solamente tú estás en esta situación de sentirte así o de tener estas emociones como a flor de piel, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Quisiera hablarles de ciertas técnicas, ¿no? De qué hacer. Y la primera va a ser poder identificar, reconocer y aceptar. Identificar qué otras emociones yo estoy sintiendo. Poder tener este espacio de pensar en mí mismo y saber qué más está pasando en mi interior, qué más hay allá del enojo, de la frustración, ¿no? ¿Qué vi, qué escuché, qué pasó, que también me pudo haber afectado, ¿ok? Identificar, reconocer que está allí, que esta sensación me está pasando, que le pasa a todo el mundo y es normal. Y aceptarla, porque no podemos hacer nada si no sabemos ni aceptamos lo que nos pasa. Y una vez usted pueda identificar, reconocer y aceptar, entonces puede saber qué necesita para poder sentirse diferente. ¿Okay? Hágase una lista de cuáles son las actividades o las cosas que me hacen sentir bien, que me dan una vibra positiva, que me pueden estabilizar, que me gustan, ¿ok? Ya sea escuchar música, hablar con amistades o familiares, ver una serie, escuchar audios positivos, centrarme en el hogar, en oficios, en quehaceres, ¿no? ¿Qué es lo que a usted le puede funcionar para poder sentirse mejor? Otra técnica, es identificar nuestros pensamientos. Muchas de nuestras emociones también se impactan por lo que sucede afuera, pero también se impacta por lo que pensamos. Y es hacer como el ejercicio de estar como un dron. Usted sabe que un dron está como allí, ¿no? Entonces, poder ser como un poco vigilantes de nuestros propios pensamientos y saber cuándo esos pensamientos están enfocándose al pasado o al futuro. Y estos dos momentos son cosas que nosotros no podemos controlar. Saber o identificar cuando estoy pensando en lo que hubiese hecho mejor, en lo que hubiese podido cambiar, o cuando estoy pensando en qué va a pasar, y si pasa esto, y si pasa lo otro.
Y nosotros los seres humanos nos encanta pensar, entonces como que desgustamos todos estos pensamientos y nos quedamos allí, y si hubiera, y si esto. Entonces saber cuándo estamos cayendo en eso y poder hacernos un alto a nosotros mismos, ¿ok? Como que, no, hacer una pausa, ¿ok? Y poder dejar esto a un lado, ¿ok? Y centrarnos en qué sí puedo hacer en este momento presente. Encontrar otra actividad, algo que te mantenga esa atención en este momento y que no permita que nuevamente tu pensamiento se vaya. Y si nuevamente se va y se desvía hacia el futuro, hacia el pasado, vuelve a traerlo al presente. ¿Qué es lo que sí está pasando en este momento? ¿Qué es lo que sí puedo hacer en este momento? ¿Ok? Eso ligado a esta otra técnica que es identificar entre lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí puedo controlar? Puedo controlar qué tanto tiempo me estoy exponiendo a las noticias, si verlas o no, si hablo o escucho sobre constantemente este tema. Puedo controlar mis medidas de prevención. Puedo controlar mi propio distanciamiento. Entonces, ¿qué es lo que puedo controlar? Puedo controlar hacer actividades que a mí me aporten algo positivo y que me estabilice mi ánimo. ¿Qué es lo que no puedo controlar? ¿Okay? No puedo controlar qué es lo que va a venir o no. No puedo controlar las decisiones del gobierno del estado. No puedo controlar si la otra persona toma sus medidas o no la toma. Entonces, centrarnos en lo que sí podemos y dejar un poco de lado, aunque nos moleste, lo que no podemos hacer. Porque las cosas que se van de nuestro control nos generan más ansiedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sí puedo controlar? Y mantenerme en este momento presente. Otra técnica que creo que les puede ser muy útil, y sobre todo en estos momentos, es la técnica de las 4 R's. Esta técnica se usa para manejar la emoción, sobre todo del enojo. Y las 4 R's, la primera R sería reconocer. Reconocer cuando nuestro propio cuerpo nos está dando esa señal de que ese enojo está subiendo de nivel. Sabemos que cuando nos enojamos muchísimo, se bloquea la parte frontal de nuestro cerebro. Y esta parte frontal es la que nos permite razonar, pensar y tomar decisiones. Cuando el enojo está a un nivel muy alto, esta parte no funciona. Entonces no hay algo que se pueda hacer o decir en ese momento que realmente pueda ser en su mayor posibilidad efectiva. Entonces lo mejor es reconocer cuando estoy llegando a ese nivel, ¿okay? Cuando el cuerpo me lo está señalizando. Si estoy con una sensación en la garganta o si estoy más enojado, que me está dando cierto calor, que siento que me está subiendo, o si el pálpito del corazón se me está acelerando. Reconocer estas señales y también los pensamientos que van pasando por la mente. Cuando sabemos y reconocemos esto, entonces retirarnos, y esta es la segunda R, retirarnos del momento o del lugar, hacer una pausa de la conversación o de la situación que nos está enojando en ese momento y salirnos de ese lugar. Si estamos ya sea en la sala, poder retirarnos al baño o a la cocina o al cuarto y comunicarle a la persona si estamos con alguien, ¿no? Voy a dejar de hablar en este momento porque me estoy enojando muchísimo y me voy al cuarto o me voy a la sala. ¿Okay? Y cuando haga usted eso, se retira y se va entonces a relajar. Y es la tercera R. Ubicar alguna actividad, alguna acción que le pueda producir una relajación, ¿no? A muchos les funciona tomarse un baño o escuchar música, ver una película. Usted
elija la que a usted le funcione. Lo que sí no debe pasar en ese momento es que usted esté haciendo algo, pero su mente todavía esté conectada con el hecho que lo enojó. Y si hubiera dicho esto, y si hubiese contestado de tal manera, o cuando la vea o lo vea, le voy a responder de tal forma. Entonces, no, es desconectar totalmente lo que sucedió y centrarme en una actividad. Y luego, cuando ya usted identifique que ha bajado ese enojo, que usted se siente mejor, que ya puede responder y hablar de una manera diferente, entonces regresa con esa persona y retoma, o con esa actividad, y retoma entonces la conversación o lo que estaba haciendo. ¿Ok? Entonces, esta técnica es de las 4R, le sirve mucho para el enojo, la que conversamos anteriormente, de centrarse en el aquí y en el ahora, de pensar en el momento presente y dejar los pensamientos de pasado y futuro de a un lado, le sirve para manejar mucho también la incertidumbre, ¿ok? Y las ansiedades. Entonces, espero que les pueda ser útil, y de último quisiera pues darle una breve recomendación. Cree momentos positivos, cree espacios positivos, cree y separe espacios para la familia, para la pareja, para el trabajo y para usted a nivel individual. En estos momentos es importante encontrar algo que individualmente le genere y le aporte algo positivo, que le guste. No son muchas, se han reducido las situaciones o los momentos que nos producen sonrisas y alegrías. Entonces es importante poder crearlos entonces en estos momentos, si no se dan de manera espontánea. Así que crear esos momentos. Y pues todos los días los invito también a hacerse la pregunta de qué es lo que puedo agradecer hoy, qué es lo positivo de este día, qué cosas puedo mejorar, y qué me gustaría realmente hacer distinto hoy. Pudieran practicar como estas preguntas y hacérselas a ustedes mismos todos los días. ¿Cuál es lo positivo? ¿Qué es lo positivo de este día? Así que nada, sin más que agregar, espero que de alguna manera les pueda llegar este mensaje, que les sea útil y que lo puedan poner en práctica. Chao, chao. Saludos.